Y si detrás del telón de las representaciones religiosas habituales se esconde un misterio capaz de poner patas arriba las visiones establecidas sobre la fe y la espiritualidad? Se trata de la existencia de dioses negros que precedieron al Yahvé bíblico, cuyas figuras fueron deliberadamente borradas de los anales de la historia. Este no es simplemente un tema controvertido, es una verdadera explosión capaz de sacudir los cimientos de las creencias religiosas. A lo largo de los siglos, la crónica de la espiritualidad ha sido objeto de numerosas distorsiones y manipulaciones por parte de fuerzas que buscaban borrar las raíces originales de las civilizaciones antiguas. Uno de los actos más masivos de esta falsificación fue el silenciamiento y la sustitución de los antiguos dioses negros, venerados mucho antes de que Yahvé ocupara un lugar central en la tradición judía. Solo unos pocos se atrevieron a hablar de ello abiertamente, pero las pruebas de su existencia se conservan en textos sagrados olvidados, hallazgos arqueológicos ignorados y tradiciones espirituales sepultadas bajo el peso del tiempo y los dogmas. ¿Qué fuerzas estuvieron detrás del borrado de estos dioses de la memoria humana? ¿Qué intentaba ocultar la religión tradicional a toda costa? ¿Quiénes eran estas deidades negras y qué amenaza representaban para el sistema teológico dominante? Son preguntas que rara vez alguien se plantea, sin siquiera sospechar su existencia. Pero ha llegado el momento de sumergirse en las profundidades de este misterio e intentar encontrar respuestas. Transportémonos a un pasado lejano, mucho antes de la formación del judaísmo, incluso antes de que el nombre de Yahvé resonara por primera vez en labios humanos. En aquellos tiempos la espiritualidad negra no solo existía, sino que ocupaba una posición central, poderosa e influyente. Imaginemos las tierras africanas y mesopotámicas hace milenios, donde los pueblos antiguos adoraban a deidades de piel oscura y rasgos africanos que personificaban la sabiduría, la fuerza y la creación del universo. Estos dioses negros eran la piedra angular de las primeras creencias espirituales de la humanidad. Sin embargo, con el crecimiento de los imperios y la consolidación de las religiones, comenzó a formarse una nueva historia en la que Dios se presentaba como un ser blanco y europeo, alejado de la imagen original de los creadores. ¿Alguna vez te has preguntado por qué casi todas las representaciones de Dios, los ángeles e incluso Jesús han sido blanqueadas a lo largo de los siglos? ¿Has notado cómo la historia bíblica parece haber sido editada específicamente para borrar cualquier mención a las deidades africanas? No es una coincidencia, sino parte de un plan meticulosamente diseñado de reestructuración espiritual y alteración de la identidad cultural. No se trata de mitos o conjeturas, sino de registros históricos reales, descubrimientos arqueológicos, textos sagrados excluidos de las versiones oficiales de la Biblia y tradiciones que sobrevivieron en secreto entre pueblos que se negaron a olvidar sus raíces. La verdad es que antes de Yahvé existieron otros nombres sagrados, otros rostros de Dios. Existió una espiritualidad negra, viva, vibrante y explícita, que representaba un peligro para quienes usaban la fe como herramienta de poder. Estos dioses negros no eran solo figuras religiosas, eran símbolos de autonomía espiritual, de una conexión directa con lo divino que no requería instituciones, dogmas ni jerarquías controladoras. Por eso mismo intentaron borrarlos de la memoria de la humanidad. Pero ha llegado el momento de revertir este proceso, de mirar al pasado con los ojos y el corazón abiertos, libres de miedo. Esto no es solo una revelación, es una invitación a redescubrir los orígenes olvidados de la fe, a rescatar lo que fue silenciado y a conocer el lado oculto de la historia espiritual de la humanidad. Así que emprendamos un viaje fascinante para desvelar los secretos de los dioses negros, cuyos nombres aún resuenan en las líneas de la Biblia, aunque no siempre se reconozca abiertamente. Juntos descubriremos las historias y el legado de estas deidades que la religión intentó condenar al olvido.
Para entender quiénes eran estos dioses negros olvidados, debemos viajar a las profundidades del tiempo, mucho antes de que se escribiera la Biblia y se pronunciara el nombre de Yahvé. Hablamos de milenios que precedieron a la formación del pueblo hebreo. Es en este pasado remoto, casi borrado de los libros de texto y los sermones religiosos, donde se encuentran las raíces espirituales más antiguas de la humanidad. Estas raíces tienen un color, un territorio y una identidad. Son raíces negras, africanas, que se hunden en civilizaciones antiguas como Nubia, Kush, Aksum y el antiguo Egipto, que fue una civilización africana y no del Medio Oriente, como a menudo se intenta presentar. En estas civilizaciones, la idea de la divinidad no solo estaba arraigada, sino que era increíblemente compleja. Los dioses negros con rasgos africanos eran encarnaciones sagradas del cosmos, la fertilidad, la vida, la muerte, el renacimiento, la sabiduría y el universo en su totalidad. Impregnaban todos los aspectos de la existencia, no como entidades externas, sino como reflejos de la propia gente, de su identidad espiritual negra. Pensemos, por ejemplo, en Osiris, el dios egipcio de la resurrección, a menudo representado con piel oscura y asociado con la renovación de la vida y la justicia divina. O en Ptah, el dios creador de Menfis, venerado como el artífice del mundo a través de la palabra, un claro paralelismo con el poder del verbo mucho antes de que la doctrina cristiana atribuyera este concepto exclusivamente al verbo hecho carne en el Nuevo Testamento. Anubis, el dios de los muertos, con sus atributos simbólicos ligados al inframundo y la transición espiritual, preparaba a las almas para su paso a otra dimensión. Todos estos dioses provenían de una cosmovisión íntimamente ligada a la naturaleza, a los ciclos de la vida y a la veneración de los antepasados, una visión que no separaba lo espiritual de lo físico, ni lo divino de lo humano. Pero ¿por qué estas poderosas figuras espirituales, que ocuparon un lugar central en la vida de civilizaciones milenarias, fueron borradas del discurso religioso dominante que surgió después? ¿Por qué en las tradiciones judeocristianas no encontramos referencias directas a estas deidades que reinaron mucho antes que Yahvé? Y más aún, ¿por qué el contacto con estas culturas se representaba como pecado, idolatría o paganismo? La respuesta, aunque incómoda para muchos, reside en una sustitución espiritual deliberada. Yahvé no surgió en un vacío. Fue introducido en una región donde ya existía una espiritualidad rica y consolidada. Los hebreos, al establecerse en Canaán, se encontraron con pueblos que tenían creencias antiguas, algunas de las cuales estaban estrechamente vinculadas a las tradiciones espirituales africanas. La Biblia menciona a los cananeos, filisteos y otros pueblos considerados paganos, pero no profundiza en sus creencias. ¿Por qué? Porque muchas de esas creencias contenían ecos de estas deidades negras. Admitirlo habría sido reconocer que Yahvé no era el principio de todo. Con el tiempo la espiritualidad sufrió una transformación radical. De un mundo poblado por dioses y diosas de piel oscura, íntimamente conectados con la naturaleza y los ancestros, se pasó a un sistema centralizado con un único dios masculino, cuya imagen se fue europeizando y distanciando cada vez más del pueblo original. No fue simplemente una reforma religiosa, sino una profunda revolución política, cultural y espiritual, cuyas consecuencias se sienten hasta hoy. Rompió la conexión de millones de personas con sus raíces ancestrales, destruyó el puente entre los africanos y sus deidades originales, y reemplazó la mirada amorosa de una diosa de la fertilidad de piel oscura por el juicio de un dios distante y jerárquico. Comprender la magnitud de este borrado es crucial. No se trata solo de reescribir la historia antigua, sino de la aniquilación de una identidad espiritual. No solo se borraron los nombres de las deidades, sino también las memorias colectivas, las formas de conectar con lo sagrado que no dependían de templos, dogmas o instituciones.
Las culturas que veneraban a estos dioses de piel oscura fueron sistemáticamente demonizadas, sus rituales calificados de brujería, sus símbolos vistos como diabólicos y sus nombres condenados al olvido. Todo esto se hizo para imponer una nueva teología que necesitaba borrar el pasado para afirmarse en el presente. A medida que profundizamos, se hacen evidentes las conexiones ocultas entre estos dioses y las historias bíblicas. Algunos investigadores, por ejemplo, señalan que el propio Moisés, antes de escuchar a Yahvé en el monte Sinaí, estaba familiarizado con las enseñanzas egipcias, habiendo sido educado en la corte del faraón y habiendo absorbido la sabiduría africana. Cabe preguntarse, ¿no se esconde en su conocimiento, que nunca reveló, una base espiritual para el monoteísmo que tiene sus raíces en una espiritualidad de piel oscura, reinterpretada? Esto no es una simple hipótesis, sino una línea de investigación que muchos temen seguir por su capacidad para desmantelar estructuras establecidas. Sin embargo, es aquí donde reside la clave para la liberación en el presente, pues solo conociendo el pasado se puede definir el futuro. Estos dioses de piel oscura no son meros personajes espirituales, son llaves de la memoria espiritual capaces de reconectar al ser humano con lo que el sistema religioso tradicional intentó arrebatarle, su poder interior. Apelan al alma ancestral, al espíritu que acompaña a la persona desde antes de su nacimiento. Quizás por eso se está produciendo este encuentro con esta información. Quizás, en lo profundo del alma, se siente un despertar, un recuerdo sin nombre pero con una fuerte vibración, una curiosidad que no es solo intelectual, sino también espiritual, una sed de verdad que ningún sermón estándar puede saciar. Quizás la espiritualidad se siente incompleta, hay una sensación de que existe algo más antiguo y más profundo, aún por descubrir. Ahora que ha llegado la conciencia de que hay mucho más allá de lo conocido, es momento de abordar lo que muchos evitan. ¿Quiénes eran estos dioses negros olvidados? ¿Cuáles eran sus nombres e imágenes? ¿Y por qué sus representaciones fueron borradas de las tradiciones religiosas que dominan el mundo? Es poco conocido por el gran público que en los panteones de las civilizaciones antiguas, los dioses a menudo eran dotados de rasgos que reflejaban un origen africano, rostros oscuros, facciones expresivas. Estas deidades no eran simples personajes de mitos, ocupaban un lugar importante en la conciencia y la vida cotidiana de la gente, siendo fuerzas espirituales tangibles y activas. Sus nombres, aunque silenciados por el eco del tiempo, todavía resuenan con vestigios de su antigua grandeza. Entre ellos destaca Amón-Ra, el poderoso dios del sol, la creación y la energía vital en el antiguo Egipto. Su imagen a menudo se presentaba con piel oscura y una doble corona, simbolizando la unificación del Alto y Bajo Egipto. Amón no era solo un dios más. Era venerado como el dios de los dioses, el creador y señor absoluto del universo. Un africano de piel negra, honrado como el creador del mundo mucho antes de que el concepto de Yahvé se consolidara en la tradición judía. Al comparar los atributos de Amón y Yahvé, se encuentran paralelismos sorprendentes. Ambos se presentan como el uno e invisible. Coincidencia o préstamo deliberado. Otro ejemplo notable es Osiris, dios de la muerte y la resurrección, símbolo de la vida después de la muerte, la justicia divina y la eternidad. A menudo se le representaba con la piel de color verde o negro, simbolizando la fertilidad y el renacimiento. En la tradición cristiana, vemos a un Salvador que muere y resucita, otorgando vida eterna a sus seguidores. Es evidente que el modelo espiritual de Osiris dejó una profunda huella, influyendo indirectamente en la formación de la figura mesiánica. No se puede olvidar a Maat, la diosa de la justicia, el equilibrio y la verdad, que no era solo una entidad divina, sino un principio universal que personificaba el orden del cosmos. Su símbolo era una pluma, utilizada en el juicio post-mortem. Si el corazón del difunto resultaba más ligero que la pluma,
el alma continuaba su camino, de lo contrario, le esperaba la aniquilación. De nuevo, encontramos ecos de este concepto en el juicio final descrito en el Apocalipsis, donde las almas son pesadas y juzgadas según sus obras. La estructura permanece, solo cambian las palabras, pero la esencia es la misma. Anubis, el dios con cabeza de chacal, guardián de los muertos y guía de las almas en el más allá, cumple una función similar a la de los ángeles del juicio que acompañan a las almas en las narrativas apocalípticas bíblicas. Su tarea era preparar los cuerpos para la eternidad, simbolizando la transición, la purificación y el viaje entre mundos. Isis, la Gran Madre, sanadora, protectora de los niños, diosa de la fertilidad y la magia, cuyas imágenes fueron tan poderosas que siglos después encontraron eco en los iconos cristianos que representan a María. El culto a la Madre Divina no nació en el Nuevo Testamento, sino que existió durante milenios en Egipto y otras partes de África. Estos dioses y diosas formaban un panteón que no era meramente decorativo, sino que cumplía funciones importantes, gobernando diferentes aspectos de la existencia, la naturaleza y el alma humana. Sus representaciones se distinguían por una estética africana: piel oscura, ojos expresivos, cuerpos poderosos, adornos de oro, símbolos del sol y la luna, y herramientas de poder espiritual que conectaban al ser humano con lo divino. Surge la pregunta inevitable sobre la relación entre las antiguas deidades y Yahvé. Esta conexión representa una confrontación espiritual. Yahvé aparece en la escena histórica cuando otros dioses ya ocupaban sus tronos en los panteones de diversas naciones. La Torá, especialmente los libros de Moisés, contiene numerosas advertencias directas de no adorar a otros dioses. Pero ¿quiénes eran esos otros? El texto bíblico evita nombres específicos, limitándose a condenarlos. Este hecho invita a la reflexión. Parece que el objetivo no era debatir, sino borrar toda mención de ellos. Deidades como Baal, Asera, El y otras, cuyos nombres aparecen en los textos hebreos, fueron asociadas con la idolatría, el pecado y la perdición. ¿Pero eran la encarnación del mal o simplemente los antiguos dioses de la tierra que Yahvé debía suplantar para consolidar su dominio? Es posible que Yahvé fuera inicialmente uno de tantos dioses, un guerrero tribal, una deidad de importancia local. Con el tiempo llegó a ser percibido como el único, como resultado de un largo y políticamente motivado proceso de construcción teológica. Esto podría explicar los celos e incluso la crueldad que Yahvé manifiesta a menudo en las Escrituras. Un Dios que exige adoración exclusiva, que se enfurece ante la veneración de otros dioses, que destruye altares y extermina pueblos enteros por idolatría. Estos otros dioses, que en muchos casos representaban a las deidades de las civilizaciones africanas, no fueron derrotados con argumentos, debates o revelaciones. Fueron vencidos por la fuerza, el olvido y una historia reescrita. Lo trágico es que junto con ellos se borró la memoria espiritual de millones de personas. Se destruyeron antiguas prácticas curativas, la conexión con la naturaleza, el respeto por los ciclos de la vida y la muerte. Prácticas que no necesitaban intermediarios, templos lujosos ni sacerdotes privilegiados. Prácticas donde lo espiritual estaba en todo. En la tierra, el agua, el cuerpo, los sueños, la danza, el fuego, la respiración, prácticas que establecían un contacto directo con lo divino. ¿No es esta la razón por la que la espiritualidad moderna parece vacía, distante y mecánica para tantas personas? ¿No estaremos buscando a Dios en el lugar equivocado? ¿Has notado cómo en un momento determinado de la historia bíblica desaparecen todos los dioses, todos los nombres que una vez llenaron la imaginación de las civilizaciones antiguas? Todas las deidades que gobernaban los elementos, los ciclos naturales y la espiritualidad cotidiana de repente se desvanecen del escenario. ¿Y qué queda? Un solo nombre, Yahvé. Pero Yahvé no aparece como una figura que une o integra a otros dioses.
Se presenta como un Dios celoso y exclusivo que prohíbe cualquier otra forma de adoración. Aquí comienza la historia del ascenso de Yahvé como deidad central y el borrado espiritual de todo lo que le precedió. No nos engañemos, esto no ocurrió de forma espontánea. El reconocimiento de Yahvé no fue el resultado de su mayor poder o amor. Su establecimiento como el único Dios verdadero fue el resultado de un proyecto político y religioso estratégico, cuidadosamente construido a lo largo de los siglos. Este proyecto incluyó la reescritura de la historia, el silenciamiento de tradiciones y la destrucción de símbolos que pudieran socavar la autoridad de la nueva fe monoteísta y, lo más importante, despojar a la gente de su memoria espiritual ancestral. Inicialmente, Yahvé se presentaba como una deidad tribal, el patrón de un clan específico, un pueblo nómada sin templos ni territorio permanente. Este pueblo, sin influencia política, portaba la promesa de un gran futuro. Pero ¿cómo se materializaría esa promesa? Mediante la conquista de tierras, pueblos y su herencia cultural. Para lograr este objetivo con éxito, era necesario desacreditar a los dioses de los pueblos conquistados, presentándolos como falsos, peligrosos o malditos. En los textos del Antiguo Testamento se pueden encontrar numerosos episodios en los que Yahvé ordena la destrucción de altares, la demolición de pilares sagrados y el derribo de templos. No solo exige adoración exclusiva para sí mismo, sino que prescribe el exterminio cultural. Los seguidores de otras deidades eran condenados a muerte, sus tradiciones erradicadas y sus nombres borrados de la memoria. La razón era que estos dioses representaban una diversidad espiritual que contradecía el proyecto de Yahvé. Es importante señalar que el ascenso de Yahvé fue paralelo al fortalecimiento político de Israel como nación. A medida que Yahvé se consolidaba como el único Dios, el pueblo judío se afianzaba como el pueblo elegido, portador de la verdad divina. Esta simbiosis entre religión e identidad nacional confirió a Yahvé un poder que ninguna otra deidad poseía. Se convirtió no solo en un dios, sino en un símbolo de soberanía, dominio y pureza, tanto étnica como espiritual. Esto transformó el culto a Yahvé en una potente arma ideológica. Cuando un dios se convierte en una herramienta de poder, deja de ser una simple entidad espiritual para convertirse en un proyecto de dominación. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Yahvé se impuso como el único nombre digno de adoración, mientras que otros dioses, especialmente aquellos vinculados a la naturaleza, la fertilidad y el culto a los antepasados, fueron sistemáticamente silenciados. Sin embargo, el borrado no solo se produjo a través de la violencia, sino también de manera intelectual, teológica y simbólica. Muchas historias que podrían haber arrojado luz sobre la diversidad espiritual anterior fueron simplemente eliminadas. Libros enteros que mencionaban otras entidades o prácticas espirituales antiguas fueron excluidos de las versiones finales de la Biblia, declarados apócrifos, heréticos e indignos de ser incluidos en el canon. Hallazgos arqueológicos demuestran que en las antiguas regiones de Canaán, Yahvé era venerado junto a una consorte, la diosa Asera. En ciertas etapas de la historia del antiguo Israel existieron tablillas de cerámica, inscripciones en piedra y registros en papiro que mencionaban a Yahvé y su Asera. Sin embargo, esta información rara vez se encuentra en los sermones de las iglesias, ya que socava la imagen de Yahvé como un Dios solitario, exclusivo y absoluto. Muestra que incluso la tradición que se proclama monoteísta pasó en algún momento por una fase más pluralista y abierta, más cercana a la espiritualidad natural de los pueblos antiguos. Estos registros fueron censurados, ignorados o sepultados bajo una avalancha de ortodoxia. Es innegable que los pocos eruditos que se han atrevido a presentar al mundo tales descubrimientos a menudo se enfrentan a una ola de críticas, burlas y silenciamiento. Y no se trata simplemente de la incomodidad de la verdad, sino de su peligro potencial. Cuestiona los cimientos sobre los que se erige todo el sistema espiritual,
incitando a la gente a pensar por sí misma, a buscar conocimiento más allá de lo comúnmente aceptado, a reconectar con antiguas fuentes de sabiduría, especialmente con las raíces africanas que han permanecido en la Ba. Sombra durante siglos. La historia se repite, Yahvé se afirma, se eleva, se impone como único e irrepetible. Mientras tanto, otros dioses, especialmente los de piel oscura que representaban la espiritualidad original de muchos pueblos, son demonizados, sus templos destruidos, sus nombres olvidados y sus símbolos reemplazados. Se convence a la gente de que cualquier práctica espiritual fuera del nuevo estándar es pecado, herejía o brujería. Y todo esto se hace con el apoyo de élites religiosas y políticas que se benefician de una fe centralizada, controlada y predecible. Sin embargo, a pesar de todos los intentos de borrar el pasado, sus huellas siguen vivas. Se conservan en historias susurradas, en tradiciones orales transmitidas de generación en generación, en símbolos que han resistido la prueba del tiempo y en los corazones de quienes sienten que algo no encaja en la versión oficial, que faltan piezas en el rompecabezas espiritual. Por eso es tan importante recuperar los fragmentos perdidos, reavivar la llama de la memoria ancestral y declarar en voz alta que los dioses de piel oscura no desaparecieron, sino que fueron silenciados. Y ahora, poco a poco, sus voces recuperan su fuerza, son recordados, son venerados. Porque hay una verdad que ni siquiera milenios de censura pueden borrar, una verdad que vibra en las almas de quienes están dispuestos a escucharla. Si lo que has escuchado te parece impactante, prepárate para revelaciones aún más incómodas, pero necesarias. Porque al comprender la magnitud del borrado espiritual que acompañó el ascenso de Yahvé, surge inevitablemente una pregunta que resuena en los corazones de millones de personas en todo el mundo, pero que rara vez se expresa en voz alta. ¿Qué nos ha ocultado la Biblia? ¿Qué se ha omitido, escondido, suprimido o convenientemente silenciado a lo largo de los siglos? Es necesario entender que la Biblia en su forma actual es el resultado de una cuidadosa selección, y toda selección implica una elección, en la que siempre hay una intención. Contrariamente a la creencia popular, la Biblia no surgió de la nada en su forma final. Fue compilada, incluyendo unas partes y excluyendo otras. ¿Y quiénes hicieron esa elección? Líderes religiosos, teólogos, políticos, personas con intereses específicos que eran muy conscientes de la influencia que ciertos textos podían tener. Textos que hablaban de otros dioses, que revelaban prácticas espirituales que no encajaban en el marco deseado. Textos que, de haber sobrevivido hasta nuestros días, podrían haber cambiado radicalmente nuestra comprensión del mundo espiritual. En los anales de las escrituras antiguas se encuentran los llamados libros apócrifos, deliberadamente eliminados de las versiones oficiales de la Biblia. El término apócrifo está envuelto en un aura de duda, como si estos manuscritos fueran falsos, cuestionables, al borde de la herejía. Sin embargo, la verdad es que muchos de ellos gozaban de un profundo respeto, eran leídos y estudiados por comunidades enteras antes de la formación final del canon. ¿Y qué contienen? Revelaciones, interconexiones, secretos ocultos que la versión oficial prefirió condenar al olvido. Pensemos, por ejemplo, en el libro de Enoc, uno de los textos más influyentes y controvertidos jamás descubiertos. En sus líneas encontramos relatos sobre los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, que descendieron a la tierra, enseñaron a los humanos y sufrieron un severo castigo por ello. Enoc revela la existencia de realidades espirituales paralelas, complejas estructuras celestiales y conocimientos prohibidos transmitidos a la humanidad. Preguntémonos, ¿por qué un libro tan profundo y espiritual fue excluido de la Biblia? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Y por qué muchas iglesias prefieren ignorar su existencia? Otro ejemplo es el Evangelio de Tomás. Este texto, atribuido a uno de los discípulos más cercanos de Jesús, presenta enseñanzas que desafían la idea de un Cristo institucionalizado. En él, Jesús habla de la luz interior,
de una conexión directa con lo divino que no requiere intermediarios. Afirma que el reino de Dios está dentro de nosotros, que no debemos buscarlo en templos o estructuras religiosas, porque ya está aquí. Esto choca frontalmente con el modelo de control adoptado por muchas religiones organizadas. Y he aquí la respuesta. Si el individuo es una amenaza para el sistema elimina la fuente de su poder. Estos textos y muchos otros fueron excluidos no por falta de fe, sino por un exceso de poder espiritual. Contenían información liberadora que revelaba una espiritualidad auténtica, a menudo conectada con tradiciones antiguas, incluidas las africanas, lo que representaba un peligro para quienes buscaban centralizar el poder. Porque una persona espiritualmente autónoma no es fácil de controlar. Una persona consciente de su capacidad para comunicarse directamente con lo divino, que reconoce los símbolos antiguos, que siente la llamada de sus antepasados, es una amenaza para cualquier religión basada en el miedo, la culpa y la jerarquía. Pero no solo desaparecieron textos. Se crearon silencios estratégicos, fragmentos de la historia de personajes bíblicos que simplemente no se cuentan. Tomemos por ejemplo los largos años de la juventud de Jesús. ¿Por qué no hay información sobre su vida entre los 12 y los 30 años? ¿Por qué existen tantas lagunas? ¿Qué aprendió durante ese tiempo? ¿Con quién se relacionó? ¿Qué tradiciones conoció? Algunos teólogos sugieren que tuvo contacto con maestros espirituales de otras culturas, quizás incluso con tradiciones africanas o egipcias. Sin embargo, esto, por supuesto, nunca será reconocido oficialmente. Y los silencios no terminan ahí. Se habla poco, por ejemplo, del papel de las mujeres en las primeras comunidades cristianas. Algunas de ellas lideraban, predicaban, sanaban, pero su contribución fue borrada de la historia. Deidades femeninas, como Acera, fueron convertidas en símbolos de idolatría. La energía materna y creativa fue expulsada de la doctrina, reemplazada por figuras masculinas autoritarias. Y de nuevo, observamos un profundo borrado simbólico y espiritual. Paradójicamente, este silenciamiento se vistió con el manto de la inviolabilidad, afirmando que lo oculto era la voluntad del Altísimo. Sin embargo, no es más que una elección humana, lo que cambia radicalmente la perspectiva. Porque quien decide lo que debes saber, también determina lo que permanecerá oculto. Y es en esa ignorancia donde reside la clave de la verdadera libertad espiritual. Al sumergirse en las páginas de la Biblia o escuchar los sermones, se debe recordar que se está ante una creación donde falta tanto como lo que está presente. Cada capítulo omitido tiene su razón de ser. Y si uno se aventura a buscar esos capítulos perdidos, esos textos ocultos, descubrirá una historia alternativa, una narrativa paralela de un Dios más multifacético, cercano y antiguo. Una historia donde los dioses negros no son excluidos, sino venerados como parte integral del camino espiritual de la humanidad. Si sientes un despertar, si algo dentro de ti busca respuestas, si tu alma anhela conocimiento, debes saber que no estás solo. Este anhelo de verdad no es simple curiosidad, es una llamada. Tras examinar los dioses negros, los textos ocultos y las distorsiones históricas, llegamos a una de las facetas más delicadas y, a la vez, evidentes de la conspiración espiritual: la imagen de Dios. Aquí se requiere una reflexión serena y profunda, pues esta cuestión no es solo estética, sino simbólica, identitaria y espiritualmente significativa. Al hablar de Dios, no solo abordamos una idea abstracta, sino cómo lo divino es percibido, concebido, imaginado, y lo que es crucial, presentado. Surge la pregunta: ¿por qué en muchas culturas y religiones cristianizadas la imagen de Dios se presenta como blanca? ¿Por qué lo divino, ya sea Padre, Hijo o Espíritu, se dota casi siempre de rasgos europeos, piel clara, ojos azules o verdes y cabello liso? ¿Acaso Dios tiene nacionalidad? ¿Acaso el Creador Supremo se parece a un europeo del siglo XVI?
¿O es que a lo largo de la historia ha habido una suplantación deliberada de la imagen de Dios para servir a intereses de dominación? La respuesta no solo es evidente, es dolorosa. Sí, ha habido una colonización espiritual que fue más allá de la imposición de doctrinas religiosas. Fue una colonización de la imagen, un proyecto consciente y sistemático de eurocentrismo de lo sagrado. ¿Y por qué es tan importante? Porque la forma en que imaginas a Dios afecta directamente tu autopercepción. Si Dios es blanco, entonces el estándar de santidad, pureza, perfección y autoridad también se vuelve blanco. Y todo lo que se desvía de ese modelo se percibe automáticamente como inferior, impuro, sospechoso o incluso demoníaco. Así es como el racismo espiritual se infiltra sutilmente en las oraciones, los murales de los templos, las vidrieras, los altares y las imágenes de los santos. Poco a poco, se inculca la idea de que lo divino se parece al opresor y que lo negro, lo africano, lo heredado de los antepasados debe ser rechazado, corregido o convertido. Y esto no es solo una teoría, es una práctica real. Basta con observar las imágenes más comunes de Jesús. ¿Cuántas películas, pinturas, esculturas y libros lo representan como un hombre blanco de ojos claros, cabello castaño y rasgos europeos? Una imagen históricamente absurda pero arraigada en la conciencia, aceptada por la mayoría sin cuestionarla. Pero, ¿por qué esta imagen se ha implantado tan firmemente en la conciencia colectiva? La respuesta reside en un proceso de siglos de aprendizaje, repetición y refuerzo. Creada por artistas europeos, financiada por iglesias europeas, impuesta por gobiernos europeos y exportada junto con las cruzadas, la colonización y la actividad misionera, esta imagen fue desplazando gradualmente de la imaginación colectiva al Jesús negro, al Dios africano y a los santos de piel oscura. Este proceso fue tan hábilmente ejecutado que hoy en día muchas personas negras se sienten desconectadas de la espiritualidad porque no se ven representadas en lo divino. Sienten que Dios es lejano, que no se parece a ellas, que no entiende su dolor, su historia y su identidad. Esta violencia espiritual, esta colonización de lo sagrado, tiene consecuencias profundas. Ha generado una conexión perversa entre el color de la piel y la proximidad a Dios. Si Dios es blanco, el hombre blanco está más cerca de él, y el hombre negro más lejos. Esta creencia ha sido asimilada inconscientemente por generaciones. Niños negros crecen en escuelas dominicales donde todas las imágenes son blancas. Adultos negros escuchan que su cultura es pagana, sus símbolos malignos y sus antepasados idólatras. Imagina el impacto de esto en el alma de un pueblo entero condicionado a rechazar su propia imagen cuando se trata de lo divino, un pueblo enseñado a arrodillarse ante un Dios que no se parece a él, un pueblo convencido de que para ser aceptado por Dios debe ser espiritualmente inferior. No es solo colonización religiosa, es colonización del alma. ¿Cómo ocurrió esta transformación visual? Lenta y estratégicamente. Comenzó con las imágenes de los santos, luego el arte sacro creado por artistas europeos empezó a representar a Dios y a los personajes bíblicos con los rostros de los reyes europeos, de sus vecinos y con sus propios rasgos. No fue un intento de precisión histórica, sino un ejercicio de poder. Luego vino la catequización, donde los pueblos colonizados no solo fueron forzados a aceptar una nueva fe, sino a rechazar todo lo que recordara a sus propias tradiciones. La ironía es que en la Biblia no hay una descripción física de Dios. Esto significa que la imagen fue inventada, creada, y no solo creada, sino estandarizada. Estandarizada tan intensamente que hoy, aun sabiendo que Jesús fue un judío nacido en Oriente Medio, en una región de piel oscura, cabello rizado y rasgos semíticos, la gente todavía se resiste a la idea de que pudiera parecer un hombre negro. Pero ahora que el oyente está aquí, escuchando todo esto, se le propone lo siguiente: cerrar los ojos e imaginar a Dios con los rasgos de su pueblo.
Imaginar a Dios con piel negra, ojos profundos, cabello rizado, un cuerpo fuerte. Imaginar a Jesús con rasgos africanos, caminando entre la gente, sanando, enseñando, sonriendo. Imaginar a María como una mujer negra, llevando en su vientre no solo a un Salvador, sino toda la genealogía espiritual de un continente. ¿Qué se siente al hacerlo? Cuando la voz interior responde a una imagen determinada, cuando el alma vibra en sintonía con ella, puede ser una señal de reconexión con una verdad que ha sido sepultada bajo siglos de manipulación visual y espiritual. ¿Por qué esta idea sigue generando tanta controversia? ¿Por qué tanta imagen de Dios con rasgos africanos encuentra más resistencia que representarlo como un europeo del Renacimiento? La respuesta es que socava las estructuras de poder establecidas, devolviendo a los africanos el derecho anulado de verse a sí mismos en la luz divina, el derecho a encontrar el reflejo de su identidad en todo y en uno, el derecho a sentir el amor incondicional de un Dios que comparte su obediencia. Por eso es necesario debatir abiertamente este tema. En esta multitud, en restaurar la espiritualidad africana, todo su plenitud, con sus símbolos, sonido, ritmo, y colores únicos. Algún día tomarán las futuras generaciones la conciencia de que Dios no tiene un color de piel prescrito, que se manifiesta en innumerables formas. Y sí, Dios también puede ser negro, porque Él es todo, y todo lo que fue creado a su imagen y semejanza lleva un reflejo divino, incluida, y especialmente, la piel negra. Una vez comprendido cómo la imagen de Dios fue blanqueada, cómo los símbolos fueron distorsionados y los textos sagrados censurados, es necesario abordar un problema aún más profundo: la ruptura de la conexión con la espiritualidad negra original. Esta ruptura no se limitó al plano simbólico, sino que fue un proceso brutal, sistemático y cuidadosamente planeado para alienar a las personas de sus antiguas raíces espirituales. Antes de la colonización de la fe, de las imágenes importadas y los dogmas impuestos, existía una espiritualidad viva y vibrante, inseparablemente ligada al cuerpo, al alma y a la naturaleza. Era una espiritualidad que no necesitaba templos, pastores ni sacerdotes. Una espiritualidad que se manifestaba en cada aliento, en cada hoja de árbol, en cada latido del corazón. Los pueblos africanos siempre mantuvieron una visión holística de lo sagrado, sin separar el cuerpo del alma, sin considerar el cuerpo como pecaminoso o un obstáculo, como afirmaban muchas doctrinas cristianas. El cuerpo era visto como un templo, una expresión de lo divino. La danza era una forma de oración, el canto un modo de invocar a las fuerzas superiores, la comida un acto de consagración y el toque del tambor una conexión con el ritmo del universo. Las emociones no se consideraban un signo de debilidad espiritual, sino portales para conocerse a uno mismo y al mundo invisible. Lo sagrado no era algo lejano, más allá de las nubes, sino que estaba presente aquí y ahora. En las gotas de sudor, en las lágrimas, en la tierra húmeda después de la lluvia, en el sonido del tambor que late como un corazón, en el fuego que calienta y transforma, en el aliento del viento que trae las voces de los antepasados. El alma tampoco se percibía como algo separado del cuerpo, sino como una extensión sutil de la existencia humana. La gente era consciente de que no solo portaba una chispa divina, sino también la presencia viva de sus antepasados. La muerte no se consideraba el final, sino una transición, un regreso a la fuente. Por eso los rituales de paso eran tan importantes, por eso la gente se comunicaba con los difuntos y veneraba los árboles, los ríos, las colinas y los animales, viendo en todo una morada espiritual, un espejo de la divinidad. Pero, ¿dónde ha ido a parar esa espiritualidad? ¿Qué le hicieron y qué ofrecieron a cambio? La respuesta yace en una de las mayores tragedias espirituales que ha sufrido la humanidad. Su lugar fue ocupado por una fe fragmentada. Se separó el cuerpo del alma,
El hombre de la naturaleza, lo espiritual de lo material, el individuo de su comunidad y, lo más triste de todo, el creyente de su poder interior. Surgieron intermediarios entre el ser humano y la fuerza superior. Se establecieron reglas que atan en lugar de liberar. La danza sagrada dio paso al silencio de los bancos de la iglesia, y los rituales de sanación se convirtieron en sesiones de exorcismo. Los sonidos de los tambores fueron reemplazados por órganos europeos y cantos corales. La calidez de la espiritualidad africana fue sustituida por la frialdad de dogmas impuestos, y todo esto se presentó como salvación. Pero, ¿salvación de qué, si el alma ya está conectada con la fuente desde el principio? La espiritualidad negra fue declarada perversa. Los orishas, los enkisi, los vodun, todo pasó a ser visto como demonios, como la encarnación del mal. Los ritos ancestrales, antes realizados abiertamente, ahora se practicaban en secreto, por miedo a la represión, la violencia y la burla. La gente empezó a avergonzarse de sus tradiciones, de sus palabras y símbolos, perdiendo gradualmente su memoria. Empezaron a considerar sus raíces una maldición, olvidando que siempre habían sido una bendición. Y todo esto tiene un precio, porque cuando una persona pierde la conexión con sus raíces espirituales, se debilita. Sin saber de dónde viene, pierde el rumbo. Sin reconocer lo divino en su propio cuerpo, se vuelve vulnerable a cualquier voz que grite más fuerte. Y eso es exactamente lo que el sistema quería, un pueblo espiritualmente desunido, incapaz de unirse por sí mismo, necesitado de intermediarios. Así se restableció el control. ¿Has notado lo difícil que es para muchos aceptar que lo sagrado puede manifestarse en el ritmo de un tambor? Que lo divino se puede sentir al tocar la tierra con los pies, que un baño de hierbas puede ser una oración viva? Es difícil porque nos han enseñado a desconfiar de todo lo que proviene de nuestras raíces. Nos han convencido de que la espiritualidad debe ser europea, limpia, silenciosa y contenida. Pero la espiritualidad no es contención, es expansión, es flujo, es presencia y es poder. Los antiguos lo sabían. Entendían que al honrar la naturaleza, honraban lo divino, que al cuidar el cuerpo, cuidaban un templo, que al invocar a los antepasados, accedían a la sabiduría. Esa era la espiritualidad negra original. Una espiritualidad que empodera, que sana, que libera y que no necesita aprobación institucional porque es legítima desde su origen. Se transmite por la sangre, por la mirada de una abuela, por las historias contadas junto al fuego. Y a pesar de todos los intentos por borrarla, la memoria sigue viva. Pulsa en las fiestas populares, en los toques que sobrevivieron, en las palabras que regresan, en los nombres que renacen. Pulsa en quienes escuchan esto y sienten que algo en su interior se despierta, un deseo de reconexión y restauración. Recuerda lo que te dijeron sobre tu espiritualidad, que era peligrosa, que era mala, que debías olvidarla. No, nada que nace del amor, el respeto y la memoria de los antepasados puede ser demoníaco. Lo maligno es el intento de arrancarte de tu esencia. Ha llegado el momento de restaurar la conexión espiritual, de volver a la conciencia de lo sagrado que es inherente a cada uno. El legado espiritual no es una carga de vergüenza, sino una valiosa llave capaz de abrir puertas inaccesibles para las limitaciones dogmáticas. La conciencia de las consecuencias de la ruptura con la espiritualidad africana debe considerarse no como un hecho histórico, sino como una realidad que impregna la vida de millones de personas. Esta ruptura se ha arraigado no solo en la era de la colonización, sino también en el presente. Se manifiesta en oraciones llenas de culpa, en el deseo de ocultar la propia identidad, en el miedo a expresar la propia espiritualidad. El impacto de esta ruptura en la conciencia colectiva de los africanos es profundo y devastador. Comienza con mensajes sutiles y velados que condenan elementos de la cultura como diabólicos o desagradables a Dios.
Gradualmente estos mensajes se convierten en convicciones internas, llevando a la gente a creer que todo lo que proviene de su cultura es peligroso y que para acercarse a lo divino es necesario renunciar a su identidad. Así se forma una espiritualidad de la vergüenza, que obliga a inclinar la cabeza, a cantar canciones que no reflejan el dolor, a venerar a santos ajenos y a arrodillarse ante una deidad que no se parece a ellos. Las voces de los antepasados son silenciadas porque su legado se presenta como una maldición. Es una fe colonizada, diseñada para la sumisión, no para la aceptación. El impacto en la autoestima espiritual de los africanos se manifiesta en todos los aspectos de la vida. La creencia en la necesidad de renunciar a las propias raíces para conectar con Dios genera un conflicto interno, obligando a elegir entre la historia y la salvación, la cultura y la espiritualidad, las raíces y el cielo. Es un sufrimiento que no se refleja en las estadísticas, pero que se siente en cada lágrima silenciosa, en cada africano que se siente perdido en una iglesia ajena, en cada madre que oculta su fe ancestral por miedo al juicio. Este conflicto deja heridas invisibles a los ojos, pero profundamente arraigadas en el alma. Las heridas no curadas se convierten en una armadura espiritual que impide una conexión sincera con lo divino. La gente reza, pero no siente, canta, pero no vibra. Está presente físicamente, pero ausente espiritualmente, perdiendo gradualmente el brillo de una fe viva, una fe que pulsa, transforma y abraza. Por eso es necesario restaurar la autoestima espiritual. Es importante mirarse al espejo y reconocer, Dios me creó así, con esta piel, con este cabello, con esta sangre. Y si fui creado a imagen del Creador, entonces lo divino también tiene mis rasgos. Esto no es arrogancia, sino reconocimiento, un regreso a la verdad y una liberación de los patrones impuestos. Sin embargo, la transformación solo llega cuando uno se atreve a hacerse una pregunta de enorme importancia, que pocos se aventuran a responder. A saber, ¿está elevando sus oraciones al Dios verdadero y original, o está siguiendo una versión artificialmente creada, editada y embellecida, que responde a intereses ajenos? Vale la pena reflexionar si un Dios lleno de amor, que sana y acepta, se parece al sistema que esclavizó cuerpos, destruyó culturas y declaró pecado todo lo que no se ajustaba a su doctrina. ¿Es ese el mismo Dios que una vez danzó con los antepasados junto al fuego, que susurró sabios consejos a los ancianos en sueños y que se manifestó en el poder de las mujeres sanadoras, los curanderos y los jóvenes que entraban en trance? ¿O en algún momento de la historia hubo una suplantación y el Dios vivo fue cambiado por uno doctrinal que juzga más de lo que ama, exige más de lo que comprende e impone más de lo que libera? El autor no busca dar respuestas hechas, sino invitar a cada uno a hacerse esta pregunta con honestidad, pues solo quienes preguntan con el corazón abierto pueden escuchar las respuestas que emanan del Espíritu. Y es muy posible que uno descubra que el Dios que vive en su alma se parece mucho más a sus antepasados que a las imágenes que adornan las catedrales europeas. La conciencia colectiva de los afrodescendientes alberga el dolor de siglos, pero al mismo tiempo lleva la semilla de la sanación. La sanación comienza con una mirada honesta a la propia historia, cuando uno deja de pedir permiso para existir y reconoce que su fe tiene valor, poder y dignidad, que sus cantos son sagrados, sus rituales son portales y sus cuerpos son templos donde lo divino habita sin vergüenza, culpa ni necesidad de interpretación. Ha llegado el momento de regresar a la espiritualidad original de los pueblos negros. ¿Qué se les arrebató? El derecho a ser vista como completa, íntegra y autosuficiente, sin necesidad de adaptarse, ser aprobada o asemejarse a otra cosa para ser considerada auténtica. ¿Es posible imaginar un mundo donde los niños negros crezcan sabiendo que Dios se parece a ellos, que la espiritualidad de sus antepasados es tan poderosa como cualquier salmo, y que los símbolos de su cultura no deben ocultarse, sino honrarse? Ese mundo es alcanzable, pero comienza desde adentro,
con el despertar de cada persona y la conciencia de su luz interior. Y si el lector sigue aquí, es porque esa luz ya arde en él. Siente, sabe, aunque aún no pueda expresarlo con palabras, que hay algo más en esta historia. Y efectivamente, lo hay. Hay mucho más. Si el lector ha llegado hasta estas líneas, significa que algo en su interior ya está despertando. Quizás aún no pueda definir qué es exactamente. Quizás se sienta simplemente como una inquietud, un malestar sutil que comenzó a manifestarse cuando se dio cuenta de que la historia que le contaron sobre Dios, la fe, la espiritualidad y la salvación podría estar incompleta, o quizás fue distorsionada, editada y recortada. Y ahora, cada palabra que escucha aquí parece encajar una nueva pieza en el rompecabezas de su alma. Eso es el despertar. El despertar no es una revelación repentina, sino más bien un hambre profunda, un anhelo de volver a los orígenes, de resucitar en la memoria lo que siempre ha vivido en lo profundo del alma, pero que el mundo ha intentado insistentemente hacer olvidar. Y ahora es necesario hablar de ello, porque no basta con ser consciente de la desconexión. Es preciso encontrar caminos de reconexión, rescatar la verdad oculta, tocar la espiritualidad africana que fue violentamente rechazada, pero que nunca desapareció de nuestro interior. A pesar de los intentos de borrar la memoria, a pesar del silencio impuesto, la verdad no muere, solo se duerme. Y basta una chispa de conciencia para que despierte. El primer paso en este camino es el autoconocimiento espiritual, una mirada valiente hacia adentro. Es necesario hacerse preguntas. ¿En qué creo realmente? ¿Qué tiene verdadero sentido para mí? ¿Qué símbolos resuenan en mi alma? ¿Qué prácticas la hacen vibrar? A menudo nos enseñaron a seguir ciegamente una fe que no nos escucha, que exige sumisión y repetición silenciosa. Pero el autoconocimiento espiritual requiere lo contrario: escuchar, sentir, cuestionar. Permitirse descubrir que la verdadera fe puede no estar en un templo europeo, sino en las palmas de las propias manos, en el ritmo de un tambor, en las historias de una abuela, en el aroma de una comida preparada con amor, en un abrazo sanador. Cuando ocurre el autoconocimiento espiritual, se comprende que no se necesita un permiso externo para reconectar con lo sagrado. Lo sagrado no se limita a las paredes de las instituciones, vive en la sangre, en la herencia, en el cuerpo. Al estudiar la genealogía espiritual, se redescubren los símbolos que pertenecen por derecho. Los orishas no resultan ser demonios, sino fuerzas de la naturaleza que encarnan arquetipos universales. Las oraciones no tienen que seguir fórmulas ajenas para ser escuchadas. La espiritualidad africana se revela poderosa, profunda, viva, siempre esperando nuestro regreso. ¿Cómo llevar esto a la práctica? Empezar por lo pequeño, aprender a mirar el mundo que nos rodea con nuevos ojos. La comida que se come, de dónde viene, quién enseñó a prepararla, con qué intención fue cocinada. Ahí hay espiritualidad. La canción que se escucha, qué ritmo resuena en el cuerpo, qué palabras tocan el corazón. Eso también es espiritualidad. La forma de caminar, de respirar, los sueños. Todo ello guarda las llaves del alma ancestral. Es necesario permitirse aprender, buscar los nombres olvidados, los libros borrados, los símbolos rechazados. Leer sobre la espiritualidad africana, sobre cosmovisiones no contaminadas por el pensamiento colonial. Escuchar las voces de los antepasados, las conversaciones sabias. Reconocer que hay una profunda sabiduría en los ancianos, en las bendiciones, en las palabras de líderes espirituales que no hablan desde púlpitos, sino que llevan la paz en su discurso. Crear rituales propios, sin copiar los de otros. La espiritualidad es única para cada persona. Encender una vela y hablar con los antepasados, tomar baños de hierbas sintiendo cómo se va el peso, caminar descalzo sobre la tierra escuchando su voz, escribir cartas a Dios, a ese Dios que resuena en el corazón, que entiende el dolor, que se parece a uno mismo. Ese Dios existe,
Y no tiene por qué ser como lo imaginaban. Puede tener su propio rostro, su propia historia, su propio color de piel. Y lo más importante, hablar de ello, compartir los descubrimientos, contar los sentimientos, porque el despertar espiritual colectivo comienza con el individual. Al aceptar la propia espiritualidad verdadera, uno se convierte en un espejo para quienes aún duermen. Y esa es la fuerza de la sanación, que se propaga no con gritos, sino con el ejemplo, con la presencia, con la vibración. Sin embargo, el camino hacia la liberación no es recto ni llano. Inevitablemente surgirán obstáculos y oposición. Se encontrarán personas que cuestionarán tu elección y tu camino. Habrá que enfrentarse al juicio de aquellos que siguen aferrados a los marcos y patrones de pensamiento habituales. Pero bajo ninguna circunstancia se debe ceder al desánimo ni retroceder. Cada paso que te acerca a la conciencia de tu propia verdad es un paso firme hacia la obtención de la auténtica libertad. Y no hay nada más valioso y sagrado que la independencia espiritual. Lo que una vez intentaron arrebatarnos, privarnos, ahora se está restaurando gradualmente. Cada recuerdo, cada símbolo, cada nombre que emerge inesperadamente en la memoria es una parte importante de nuestro triunfal regreso. Y este regreso no es una huida al pasado, sino un viaje hacia el centro, hacia el núcleo de nuestro ser. Hacia ese lugar que nunca debimos abandonar, hacia la conexión inquebrantable entre el cuerpo, el alma, los antepasados y lo divino. Si el lector ha llegado a estas líneas con el corazón abierto, sintiendo sinceramente cada palabra y revelación, solo queda expresar una profunda gratitud. Es una señal segura de que el alma está en movimiento, el espíritu está despertando y la persona está lista para continuar este fascinante viaje. Ahora es el momento perfecto para fortalecer esta conexión recién encontrada y seguir adelante.